pasar a la hermana Susana, que va a traer la palabra. Gracias. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Le damos gracias a Dios por lo que se ha hecho hasta este momento, por esas alabanzas que no dudamos que el Señor las ha recibido, así como las ha recibido también el corazón de cada uno de nosotros. Sin duda alguna, el gozo del Señor se siente y nos hace parte de lo que se siente también en el cielo. La alegría que el Señor puede sentir arriba al mirar a sus hijos reunidos en un mismo sentir en la congregación, cantando alabanzas al Señor. La misma alegría que nosotros sentimos en nuestro corazón, así la sentimos porque el Señor tiene misericordia y nos comparte aquello que ellos sienten también arriba en el cielo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Cuando usted lo tenga, quiero que se ponga de pie para que oremos y lo leamos. Jueces, capítulo 2, versículo 10. El tema de esta noche se llama, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jueces 2:10. Puede buscarlo y si lo tiene, se pone de pie para que lo leamos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra nos dice de la siguiente manera. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la bendición de las generaciones, por la bendición de tu iglesia y por compartirnos el Evangelio, Señor, por tener misericordia, Señor, de nosotros y que hasta el día de hoy tu palabra se siga predicando, Señor, en estos lugares. Que tu palabra se siga predicando, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que tú nos dejas. Te pido, Señor, por el consejo, Señor, de esta noche. Por la bendición, Señor, que tú nos das, Padre eterno. Gracias por las personas que has traído hasta este lugar. Por los que son hermanos de casa. Por aquellos que han venido como amigos. Por aquellos que son hermanos, Señor, comprados con tu sangre preciosa, Señor. Gracias por tenerlos en este lugar. Gracias, Señor, por aquellos que están a través de la llamada, Señor. Por aquellos que van a escuchar después este mensaje, Señor. Gracias. Bendice tu palabra, Señor, con toda bendición del cielo. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que nuestro corazón, Señor, pueda estar dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a retener tu palabra, Señor. Que podamos ser reverentes, Señor, entendidos, Señor. Pon de tu inteligencia y sabiduría en nuestra mente, en nuestro corazón, para retener, Señor. Pon el hacer, Señor, en nosotros, Señor. Pon que queramos escuchar, Señor. Tu palabra dice que somos tierra, Señor, que somos tierra y queremos ser tierra fértil. Si hay algo en nosotros, Señor, que en este momento esté estorbando para que esa semilla no caiga, Señor, que está estorbando, Señor, para que no podamos escuchar tu palabra, para que no pueda ser sembrada tu palabra en nosotros. Te pedimos que tú lo arranques, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Señor. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Quiero que usted mire a su lado, quiero que mire a la derecha y quiero que vea a la izquierda, que los que están adelante puedan ver hacia atrás, pueden dar la vuelta y mirar hacia atrás y pueden ver hacia adelante. Y quiero que se haga una pregunta: ¿dónde está mi generación? ¿Dónde están los jóvenes de mi iglesia? En estos textos nosotros vemos el momento en el cual Israel dice que ya había logrado entrar y conquistar la tierra prometida. Nos habla la palabra de Dios del gran Moisés,
Ese Moisés que a veces decía a este pueblo, qué rebelde es. Pero otra vez voy a subir y hablar con mi Dios para que no los castigue, para que los perdone, Señor. Arrepiéntete de lo que quieres hacerle a este pueblo. Perdónales por lo que están haciendo. Ese Moisés, el gran libertador, y Josué, el gran conquistador de esa tierra prometida. Ese que vio con los ojos espirituales, ese que vio desde arriba, ese que en vez de ver al suelo vio hacia arriba y vio con ojos espirituales la ganancia, el triunfo que ya el Señor había puesto en él. Ya estaba viendo a futuro todo lo que Dios había entregado en sus manos. Si el Señor le dijo, vas a entrar a la tierra prometida, a esa tierra prometida que es así, así, así. Y no importa que haya impedimentos, no importa que haya esto, haya lo otro, tú vas a entrar. Y vas a entrar con todo este pueblo, ve y regrese. Diles lo que has visto. Pero no lo que has visto con tus ojos de la carne, sino con tus ojos del cielo. Y veía la victoria. Ese Josué, el gran conquistador. Dice la palabra de Dios en estos versículos atrás, en Jueces 2:10. Usted en su casa puede leerlo todo, que él ya había muerto. Y toda la generación de los que salieron de Egipto, de los que caminaron por el desierto, de los que sí entraron en la tierra prometida, dice que murió. Una generación de padres murió, pero se levantó una generación nueva, una generación como la que tendría que estar este día hoy aquí o en otras iglesias. Una generación de sus hijos, de sus hijas, que debería estar sentada en las primeras filas que están aquí adelante. Dice, se levantó una generación nueva, una generación que ya estaba en la tierra que fluía leche y miel, una generación que ya estaba disfrutando de la tierra conquistada por sus padres, pero que no conocía a Dios. Se levantó una generación en peligro, una generación donde vemos que en este país somos inundados, no solo los jóvenes, también los adultos, de tantas cosas, de tanta perdición que nos arrastra para un lado, para otro, de tantas cosas que nos presenta el mundo, la vida, las situaciones, por medio de los amigos, de los mismos padres muchas veces, de la familia, de aquellos conocidos, incluso muchas veces nos las presenta a través de alguna red social. Si vamos pasando a la calle y por ahí hay algo que nos hace desviarnos del camino, una generación en peligro en la que estamos ahora en día. Por eso les decía, mire atrás, mira hacia un lado, mira hacia adelante, mira hacia su otro lado. ¿Dónde está mi generación? ¿Dónde está la generación de nosotros? ¿Dónde está la nueva generación? ¿Será que tendremos nuevamente y que se podría repetir esta situación que pasó en esta ocasión? Que el Señor reprenda toda maldición de repetir una generación así, una generación que no conozca a Dios, una generación que esos altares que ustedes como padres ya destruyeron, esos ídolos que dejaron atrás en Egipto, volverlos a levantar en la tierra nueva que el Señor nos ha traído, que es este lugar. Muchos hermanos y mi hermana Naisín a veces dicen, el Señor nos ha traído a esta nación para hacer de bendición, sobre esta tierra. Esta tierra parece que es una tierra prometida terrenalmente para nosotros, una tierra donde podemos avanzar económicamente, avanzar en bienes, avanzar en muchas cosas, en estudio. Pero en el reino, ¿estamos avanzando en el reino o lo estamos dejando a un lado? ¿Dónde está mi generación? Mi generación hoy está en peligro. Dice la palabra de Dios en Jueces 2, del versículo 7 al 10. Ahora vamos a leer bastante. Quiero que lo lea conmigo para que vea lo que dice la palabra de Dios y luego no vaya afuera y diga, ¿será que es cierto lo que leyó ahí?
Así que léalo conmigo y si anda un lapicero, un cuaderno, puede anotarlo y puede leerlo también todo en su casa y meditar en ello. Jueces 2, 7, 10 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El versículo 10 se nos menciona algo muy triste, que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros en esta noche, y no solo hoy, si hay un día de mañana para nosotros, nos debe hacernos reflexionar día a día, en el futuro también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué ha hecho Jehová por usted? ¿Qué ha hecho Jehová por su salud, por su casa, por sus finanzas? ¿Qué ha hecho el Señor por su vida? ¿Acaso el Señor no nos sacó de cada uno de nuestros países, a lo mejor algunos por huyendo de la muerte, algunos para mejorar la vida económica, por los estudios, para mejorar nuestro estilo de vida? Pero ¿cuánto de todo eso nosotros le hemos contado a nuestros hijos? ¿O nos seguimos dando la gloria a nosotros? Es que porque yo tenía conectes para venirme, es que porque yo tenía las finanzas para estar aquí. Seguro que es por eso. Dice la palabra de Dios que todo es porque Dios lo permite, que no es por lo que yo tenga, que yo puedo tener hasta un avión, pero si el Señor dice hoy no arranca, hoy no va a arrancar, no va a subir al cielo. Entonces no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios hace. ¿Cuántos de ustedes hasta el día de hoy han testificado en su casa? ¿Cuántos de sus hijos saben el día de hoy la sanidad que el día de ayer tuvieron algunos de ustedes? ¿Cuántos ya testificaron en su casa que tuvieron una mejor finanza, que la comida no faltó en su hogar porque el Señor le proveyó? Pero muchas veces los hijos ni siquiera eso saben, que el Señor fue el que proveyó de esa casa, de los zapatos que calzan, de la ropa que visten, de aquella comida que está en su mesa. Y el Señor se queda, bueno, ¿y dónde estaba? ¿Cómo van a saber? A veces nosotros esperamos, dice la palabra de Dios, que muchos eran convencidos por los milagros que él hacía, pero el Señor ya hizo milagros en tu casa, que no te falte alimento, que no te falte techo, que no te falte un lugar donde dormir. ¿Cuánta gente al día de hoy está viviendo en la calle? ¿Cuántas personas están muriendo de hambre? Pero a usted y a mí no nos ha faltado en la casa. Y queremos solamente testificar que Dios me sanó de eso. Claro que sí, hay que testificar de eso, pero también hay que testificar de aquellas cosas que para nosotros, para el humano, parecen insignificantes. Porque si el Señor dice, ahora va a escasear el aceite, va a escasear la harina, pero el Señor no ha hecho así, ha hecho lo contrario. Hay que testificar en la casa, no solo de la sanidad, claro, hay que hacerlo, pero no solamente de eso, de todo. Así es, amén, así es, de todo tenemos que testificar nosotros. Dice la palabra de Dios, después que murió la generación de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Había fallado esta nueva generación de israelitas o habían fallado sus padres? ¿Cuál es la respuesta para esto? ¿Quién nosotros creemos que falló? Vamos a reflexionar sobre una generación en peligro. ¿Cuál generación en peligro? Mi generación, la generación que son sus hijos, la generación que está formada por los hijos, por los nietos, una generación de niños, una generación de jóvenes que puede estar en peligro de no conocer a Dios, así como la generación después de Josué. Queremos nosotros esa vida para
para los hijos. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios sobre cuáles son los peligros y las consecuencias de no conocer a Dios. Los peligros y las consecuencias de que no se predique el evangelio en nuestra casa. La palabra de Dios dice que vayamos por todo el mundo y predicar, pero primero dice en Jerusalén. Testigos dice en casa. En Jerusalén primero. ¿Dónde está tu Jerusalén? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu generación este día? Dice la palabra de Dios que una persona que no conoce a Dios no puede hacer lo bueno. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. De cuántas cosas nosotros les aplaudimos a los hijos. Mira la palabra que dijo y le hacemos gracias. Pero decir un gloria a Dios en la iglesia, están casi con un zipper y un candado en la boca porque no pueden hacer el bien. Pero aquellas cosas, aquellas malas palabras, aquel chiste que ni siquiera era algo gracioso, que era vulgar, que se salió con una falta de respeto, eso lo aplaudimos, lo alabamos y vamos y todavía lo contamos. Y contamos esas cosas. Dice, y son hijos ignorantes. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Y qué es una persona que no sea entendida? Una persona que es terco, tonto. Eso es una persona que no es entendida. Sabio, dice, para hacer el mal. ¿Por qué puedes reproducir bien una canción que no es de Dios? Publicar una canción que no es de Dios, algo que no glorifica a Dios. Pero ¿por qué algo que glorifica a Dios no lo pueden poner, no lo pueden reproducir? Es que siento que me cuesta, no hay entendimiento. Es que siento que me cuesta venir a la iglesia y decir gloria a Dios. Es que siento que tengo vergüenza cantarle al Señor. Siento vergüenza aplaudir las manos, cerrar mis ojos. No hay entendimiento y por eso es que les da vergüenza hacer todas esas cosas. Por eso tenemos que orar por la juventud, para que se quite la vergüenza, para que sean jóvenes entendidos y ya la ignorancia no more más en ellos. Porque la ignorancia es una maldición. ¿Cuántas personas pierden tierras, pierden heredad porque no han aprendido a leer ni a escribir? Y les hacen firmar una cosa, les hacen firmar otra cosa. Solo ponga el dedito y les quitan las tierras, les quitan la heredad. ¿A cuántos de sus hijos, a cuántos de ustedes el enemigo les está quitando la heredad el día de hoy? Porque hay ignorancia en sus corazones, en sus mentes. Porque no estamos orando para que el Señor traiga libertad, la verdadera libertad a esos jóvenes, a esa generación, a mi generación. Una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Queremos nosotros castigo eterno para nuestros hijos. Quiero que piense el día de hoy y se imagine cómo sería un castigo eterno para sus hijos. ¿Cuánto sufre uno con una enfermedad y si se nos hace eterna? Y en la palabra de Dios describe cómo es el infierno. Que hiciéramos nosotros ese castigo eterno para nuestros hijos. No, yo no quiero ese castigo eterno, pero ¿cuántas veces nosotros le hablamos de Dios a los hijos? ¿Cuántas veces reprendes a tus hijos y los redarguyes como dice la palabra de Dios? Dice, no te apresures a destruirlo, pero corrígelo. Ahora que está pequeño, corrige a tu hijo, ayúdale. Ahora que está así, para que cuando sea grande no se aparte de Dios. Porque la palabra de Dios dice, y aún cuando fuere viejo. No dice, va a pasar un tiempo así y así, no dice, y aún. O sea que no se va a alejar nunca de Dios. La mano de Dios siempre lo va a tener ahí.
porque lo vamos a haber instruido desde pequeños en la palabra, en el camino de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 7 al 9, una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Porque una persona que no conoce a Dios está expuesto a perder la presencia de Dios. Hay una alabanza muy bonita que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de ti? Y la palabra de Dios relata también. Dice, Señor, si yo subiera, si yo voy aquí, si yo voy allá, ahí estás tú. Si yo trato de esconderme de ti, ahí estás tú y tu presencia está conmigo. Dice, segunda de Tesalonicenses, Jeremías 7, 14, 15, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en lo que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. La palabra de Dios cuenta y dice que como a Efraín, que yo lo llevaba de la mano para acá y para allá, pero ni se enteró que yo era quien sostenía su mano, ni se dio cuenta que yo le enseñé a caminar, que yo le enseñé a que no tropezara, pero no le importó, fue falta de entendimiento. Y dice la palabra de Dios que se fue de la presencia de ellos y ya no habitó más en sus tiendas, en sus tabernáculos. O sea que la presencia de Dios nosotros la podemos sentir aquí. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios sí puede huir de nosotros. Y la palabra de Dios nos lo dice. No nos expongamos a perder la presencia de Dios. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios, pero Dios sí puede huir de nuestra presencia. El pueblo de Israel pecó contra Dios y olvidó todo lo que Dios hizo por ellos. Olvidó que los sacó del cautiverio. Olvidó que los libró de la mano del faraón. Olvidó las maravillas que el Señor y los milagros que el Señor había hecho para con ellos, que les dio de beber, que les dio pan, que les dio carne, que les dio comida, que les dio una nube, una columna de nube, una columna de fuego. Olvidó todo lo que hizo por ellos. Olvidó que los libró de la mano del egipcio, de estar cautivos. A nosotros muchas veces se nos olvida que el Señor nos ha librado del cautiverio, que muchas veces vivíamos dentro de nuestra mente, presos no aquí en la carne, pero sí presos en el espíritu. La palabra de Dios dice que ellos olvidaron que el Señor los sacó del cautiverio, que olvidaron los milagros y las maravillas que Dios hizo con ellos. Miraron y quizás recordaron lo que Dios hizo por ellos, pero no les importó y por eso Él apartó su presencia de ellos, de sus casas, de sus tiendas, de sus moradas y donde ellos se reunían para buscarle a Él. Todo este texto bíblico del Salmo 78, usted lo puede anotar y buscarlo en casa, nos habla de todo lo que hizo este pueblo en esos días y el porqué de que Dios decidiera apartarse de ellos, y nos dice las consecuencias de lo que ellos sufrieron. Salmo 78, 59, lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dice que ellos comenzaron a levantar altares, a levantar dioses, a hacer cosas que no debían, inmoralidades, a buscar y a embriagarse, a hacer tantas cosas que delante de los ojos de Dios era malo,
que estaba mal, que era pecado delante de Dios. Y más adelante dice en el versículo 60 al 61, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Y después de esto, ¿saben qué hizo Dios? Buscó otro lugar para habitar. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor no se queda así nomás. Si nosotros empezamos a hacer inmoralidades aquí, va a oír de nuestra presencia. Y ellos dicen que siguieron ahí. ¿De dónde se fue? De las tiendas donde adoraban a Dios, de sus casas. Y lo vamos a querer buscar después en la iglesia, en la casa, en la calle, donde sea. Pero la presencia del Señor se va a ver ido porque contristamos al Espíritu Santo. Porque a veces nos esforzamos y ni siquiera hay a veces con qué pecar, pero nosotros nos esforzamos por pecar delante de Dios. ¿Por qué le digo que el Señor buscó otro lugar para habitar? Dice Salmo 78, 67 al 70. Dice, un momento, hermanos. Desechó la tienda de José y escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. No nos expongamos a perder la presencia de Dios. ¿A dónde vamos a huir nosotros de la presencia de Dios? No podemos, pero Él sí puede huir de nosotros. No nos expongamos a perder eso tan valioso que el Señor ha dejado en nosotros. Jeremías 4, 23 al 26 dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Dice, miré y aquí el campo fértil era un desierto. Sus hijos son un campo fértil. Amén. Pero no hay semilla en ellos. ¿Por qué no hay semilla en ellos? A veces nosotros decimos, sí, yo planté en mi hijo. Yo le hablé a ellos cuando estaban pequeños. Yo hablé a mis hijos y yo hice esto, hice lo otro. ¿Sabe qué pasaba conmigo antes? Que mis padres plantaban semilla en mí, pero luego yo me iba a meter a lugares que no debía estar. Y venían los cuervos y sacaban la semilla que mis padres habían plantado en mí. Y gracias a Dios que día tras día plantaron una, otra y otra vez y pusieron semilla nueva cada día en mí. Pero si nosotros nos quedamos con aquello de cuando estaba pequeño yo planté en ellos, planta hoy porque posiblemente el cuervo llegó y secó la semilla también. Y por eso al día de hoy no puedes mirar el fruto. Por eso al día de hoy no estás viendo dónde está mi hijo, dónde está mi hija, dónde está mi generación. ¿Cuántos cuervos han ido y han sacado la semilla que tú has plantado? Por eso la palabra de Dios dice meditar en ella de día y de noche. Y háblale a tus hijos cuando coman, cuando duerman, cuando se levanten, cuando anochezca. Día a día, hora a hora, tienes que decirle a tus hijos lo que la palabra de Dios dice. Tienes que sembrar día tras día en ella, porque luego puede venir un cuervo y sacar esa semilla, vuelve a meter la semilla. Ahora, cuando llegues a casa,
voy a volver a sembrar en mi hijo. Hoy vuelvo y pongo otra vez la semilla de Dios en mis hijos. Aleluya. Y si el cuervo quiere venir, y si las zorras que andan por ahí, si anda el león rugiente, quiere rascar y sacar la semilla, vuelve a la poner. Y no te canses de sembrar en la vida de tus hijos. Porque muchas veces nosotros decimos, cuando esté más grande va a haber fruto. Si no hubieran sembrado otra vez en mí, si se hubieran cansado mi madre de sembrar en mí, no estaría el día de hoy aquí parado frente a ustedes. La vergüenza, el dolor, la angustia, la ansiedad, la desesperación, las cosas del mundo me atraían tanto y me sacaban cada semilla que mis padres sembraban en mí. Y si se hubieran cansado de sembrar una y otra vez, seguiría atada a la vergüenza de no poderle decir gloria a Dios. Seguiría atada ya de no poder aplaudir con mis manos, de no poder danzar, de no poder brincar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos jóvenes vienen a este lugar y no pueden abrir ni siquiera su boca ni pararse de sus asientos porque la vergüenza los tiene atados? Porque la semilla aún no está en su tierra. La palabra de Dios dice: miré y aquí el campo fértil era un desierto. No está árida tu tierra. La tierra de tus hijos no es árida, solo ahora es un desierto. Vuelve a llevar el agua de Dios, vuelve a llevar la semilla, vuelve a regar en ellos. No te canses de hacerlo día tras día, porque solo así vas a ver el fruto del mañana. Solo así vas a ver el renuevo en tus hijos. Solo así vas a ver el trigo sentado en estas sillas que estás viendo vacías. Si yo me pongo a contar y a decir los nombres de los jóvenes que faltan, de los jóvenes que están en el grupo de WhatsApp, y yo cuento y justamente son los jóvenes que faltan, son las sillas que están vacías acá. Son las sillas que están vacías, las sillas que usted puede mirar a su derecha, a su izquierda, atrás, adelante. Aquí está el espacio de sus hijos. Aquí está la silla de su generación, de mi generación, de sus hijos. La palabra de Dios nos muestra también que grandes hombres de Dios tuvieron hijos que no conocieron a Dios, que se apartaron de sus caminos. La palabra de Dios nos habla de los hijos de Aarón, nos habla de los hijos del sacerdote Elí, de Salomón, el hijo del rey David, de Manasés, el hijo del rey Ezequías. Dice la palabra de Dios en Levítico 10, 1, 2, y en la Biblia tiene como tema, tiene el pecado de Nadab y Abiú. Dice Levítico 10, 1, 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué es lo que están trayendo sus hijos a este lugar? ¿Un fuego extraño? ¿Qué es lo que hay en los teléfonos de esos jóvenes? Es que no les puedo quitar su privacidad. Pues el enemigo sí se las quita. El enemigo sí les pone en el teléfono aquello que no tienen que ver. Y luego cuando sale una alabanza aquí, cuando empiezan a tocar el ministerio de alabanza aquí, la alabanza que están tocando le parece a la música conocida que el enemigo les está poniendo afuera. Están cortando todo lo que hay aquí, ese aceite, ese incendiario, ese fuego que están trayendo aquí, no es el de Dios, sino el que el enemigo les está poniendo adentro, el fuego del infierno. ¿A qué queremos nosotros que nuestros hijos huelan? ¿Al azufre o a ese fuego del cielo?
al que deja el enemigo o al que deja el Espíritu Santo en nosotros. También nos habla del pecado de los hijos de Elí. Dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Creo que muchos de ustedes conocen o todos conocen esa historia. El Señor le mandó y le dijo, Elí, mira que tus hijos están haciendo esto y están haciendo lo otro. Ve y repréndelos, corrígelos. No te estoy diciendo que los mates, que los castigues, así. Solo diles, no lo hagan. No pequen delante de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hizo él? Caso omiso. Que siga hablando de mis hijos, no van a hablar. Que vaya a corregir su hijo si quiere, pero el mío que no lo venga a tocar. Si ni yo lo regaño, lo quiere regañar él. El Señor muchas veces quiere poner un padre espiritual, porque usted en casa no lo está haciendo. Y luego no vengamos a renegar, porque me quieren corregir por otro lado. Y viene el hijo, mire mamá lo que me dijeron allá. Ay, dice que cierre mis redes sociales por lo que publico. Por algo se lo está diciendo. Que nadie te diga nada de tu privacidad. No. Como el padre de Elí. ¿Seremos nosotros esos Elí? ¿O vamos a decir desde el día de hoy yo no soy más un Elí en mi casa? Desde el día de hoy yo voy a ser diferente, un padre diferente. Un padre que no permite lo que no es de Dios en el hogar. Aleluya, gloria. Así tenemos que hacer. Porque después la consecuencia, ¿cuál fue la consecuencia de estos hijos? Murieron. Y como si fuera poco, murió el padre también. Porque la paga del pecado es muerte. Así es, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queremos caer en manos del Dios vivo. No va a morir solamente su generación, su herencia. Puede morir usted también. Y más que muera su carne y su hueso, va a morir su alma. Y luego, ¿qué nos espera después de eso? Y vendrá, dice, mal, y no habrá medicina para ti. ¿Hubo medicina para Elí? No hubo medicina para Elí. ¿Hubo medicina para sus hijos? No hubo medicina para sus hijos. Murieron, dice la palabra de Dios. Salomón también, a causa de su desobediencia, inclinó su corazón a ídolos y cosas abominables delante de Dios. Primero en Reyes 11:6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. La desobediencia hace que nuestro corazón se incline a cosas vanas, a cosas que el enemigo pone delante de nosotros. La desobediencia trae castigo, trae reprensión. Y ya no solamente por padres terrenales, jóvenes que están acá, sino que primeramente por Dios. Porque si tu padre o tu madre no se da cuenta, Dios sí se da cuenta. Así es. Y después se las cobra bien a uno. Porque si Dios te quiere, te va a traer. Y si Dios te quiere tener en la línea de Él, te va a poner a línea. Porque así me puso a mí. Con tus padres no querés, pues te pongo yo entonces. No querés por las buenas, pues te voy a poner por las malas, porque si yo te quiero aquí, aquí te voy a tener. Si eres un escogido de Dios, te va a traer. Y si no, pues ahí mirarás tú. ¿Quieres ser solamente creación de Dios, joven? ¿O quieres ser hijo de Dios? Porque una cosa es ser la creación de Dios y otra es ser hijo de Dios. Otra es llevar la sangre de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Al darnos cuenta de que hombres de la Biblia tuvieron hijos que hicieron lo malo delante de Dios, podemos tomar lecciones muy importantes para nosotros. Nuestro ejemplo es importante
El ejemplo como padres o como adultos es importante, pero hay una decisión que solamente la puede tomar el hijo y es obedecer a Dios. Es importante que como hijos no traigamos y no levantemos altares, costumbres, tradiciones, que no volvamos, que no repitamos la vida de la que ya nuestros padres han salido. ¿Por qué tenemos que repetir nosotros la vida que ellos han tenido antes de Cristo? ¿Por qué yo tengo que repetir algo que ya fue el pasado de mis padres? ¿Por qué yo tengo que volver y venir a levantar un altar que no es para Dios? Llámese como se llame ese altar. Robo, mentira, ojos altivos, lengua mentirosa, la vanagloria, la codicia, el engaño, la fornicación, el adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a venir a levantar nuevamente altares? La Biblia nos habla del joven Manasés, hijo de Ezequías, y nos dice, Segunda de Reyes 21:1-3, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Nosotros podemos pensar, o quizás podemos tomar como excusa a la edad de Manasés, que no tenía edad suficiente quizás para tener una responsabilidad así de grande, llevar un reino, que no tenía responsabilidad para hacer lo bueno, para hacer lo correcto delante de Dios. Y podemos justificarle que por su edad hizo lo que hizo, pero en la Biblia también relata otro joven, otro niño, que decidió hacer lo bueno y lo recto delante de Dios con tan solo 8 años. Entonces, la edad no es un problema cuando de servir y obedecer y tener el temor de Dios se trata. No lo hizo porque era un niño. 12 años, 8 años tenía. 8 años tenía el otro niño. Y dice que decidió hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Podemos decir, es que el niño está chiquito, todavía no sabe. Ahora la casa de Dios viene y juega con muñecas, con juguetitos, pero cuando esté más grande va a jugar como juegan los jóvenes en la iglesia, en el teléfono. Eso es lo que va a hacer el niño. Eso es lo que va a hacer la niña. Haciéndolo leve, que es lo que puede hacer delante de Dios. Ahora es tiempo de como hijo de Dios, empecemos no solo a escuchar, sino a practicar lo que la palabra de Dios nos dice, para cuidar la generación, para cuidar mi generación, para cuidar la generación de sus hijos, una generación en peligro. ¿Qué necesitamos hacer como adultos, como padres, para que nuestra próxima generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? Primero, no olvidar que el primer lugar donde debemos predicar el Evangelio es en nuestro hogar. Deuteronomio 6:4-9 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Que no le interese que alguien venga a decirle, quizás un muleto has puesto allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hasta colgada en nuestra casa tendría que estar la palabra de Dios. Qué bendición si en su casa, si en su hogar hay un cuadro, hay una frase que represente la palabra de Dios. Qué bendición que al acostarte, al amanecer, cuando comes por el camino, dice por aquí, por allá, le hables a tus hijos, como lo dice la palabra de Dios. Nosotros como adultos, como padres, debemos predicar y confirmar la fe de nuestra generación, de nuestra herencia, de nuestros hijos, porque no podemos confiarnos que sean salvos si nunca los hemos confrontado con la palabra de Dios. No caigamos en el error de pensar que porque nuestros hijos se congregan, porque han crecido en la escuela bíblica, porque han crecido en un hogar cristiano y ya son cristianos. Tenemos que confirmar la fe de nuestros hijos, de los jóvenes, de la nueva generación. Invita a tu hijo, e invita a tu hija, a tu joven, a tu herencia a aceptar a Jesús en su corazón, a entregarle su juventud a Dios. Nosotros estamos esperando a que venga el pastor y llame, arrepiéntanse, venga el que quiera que oremos por él. Pregúntales en casa. ¿Cuántos hermanos? ¿No se imaginan cuántos hermanos han llamado? Hay muchas personas que han aceptado al Señor a través de una videollamada en esta iglesia y llaman y dicen, yo quiero que oren por mí. No sé qué es lo que me pasa adentro, pero yo siento una necesidad de confesar todo y de decirle al Señor, te entrego mi vida, te entrego todo de mí. Y yo me recuerdo cuando me contaban de una de mis hermanas que está acá, y decía, llamó y dijo, oren por mí. Y habían testigos a través de la llamada, confesando que recibía al Señor como su Salvador. Dios, aleluya. Santo es Dios. Y una joven en un culto de jóvenes, valga la redundancia. No sé qué tengo, quiero llorar, pero yo quiero orar. Yo quiero hacerlo, yo quiero entregarle mi juventud a Dios. Invita a tu hijo, a tu hija desde casa. En tu Jerusalén, dile a tu hijo, ¿quieres aceptar a Dios? Aquí habemos varios. Llamemos a tu mamá, a tu hermano, hablemosle a tus tías, hablemosle al pastor, hablemosle al líder, hablemosle a quien sea, pero hablemosle y hagámoslo ahora, si ahora tenés el deseo de hacerlo. ¿Por qué vas a esperar el día de mañana? Incluso no esperes que llegue el sábado y el domingo para decidir, yo quiero seguir el camino de Dios, yo quiero tener al Señor en mi corazón. Tenemos tantas facilidades ahora para testificar, para entregarle nuestra vida a Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos deben haber testigos. ¿Cuántos de aquí no tienen un teléfono celular? Creo que todos. Creo que todos tenemos. Y podemos hacerlo. ¿Por qué no? ¿Cuántos se han sanado a través de una llamada, de una oración, a través de la línea de WhatsApp que hacen mis hermanas? El Señor, a mí, yo antes, hace tiempo, yo lo tenía en poco, esos cultos en línea, pero un día yo estaba sufriendo 7 meses que las orejas se me estaban, el Señor estaba haciendo un trato conmigo para algo que el Señor quería entregarme, y las orejas se me estaban cayendo a pedazos, y adentro era tanto el dolor que me dijeron que me podía dar un derrame facial, y no se me quitaba con nada. Y un día dije, no puede ser. Yo andaba todo el tiempo con el cabello así, tapado, que no me vean las orejas. Todo me estaba comiendo la carne acá. No se me caía el cabello, pero me estaba comiendo hacia adentro. Cuando me examinaron, vieron cómo tenía ya adentro. Era la sangre viva, era la carne, era demasiado mal mirarme así. Pasé 7 meses así, hasta que un día dije, Señor, entiendo esto, y también entiendo que si
se me tiene que quitar la vergüenza, el temor de pedir oración. Y vine y dije, ¿saben qué? Medio encendí el micrófono y les dije, oren por mí, por favor. Y empezaron a orar. Y terminan de orar a través de ese culto en línea. Y cuando yo hago así, mi oreja se había reconstruido totalmente. Gloria a Dios. No había ni un poquito de lo que había tenido antes. Pasé 7 meses así. Ni cremas, ni pastillas, ni medicamentos, ni nada me funcionaron, pero me funcionó la oración. Gloria a Dios. Por no tomar en poco. ¿Por qué tomamos en poco esos cultos? ¿Por qué tomar en poco la palabra de Dios? Podemos confesar a Dios, podemos recibir a Dios. Invita a tu hijo, a tu hija, a que se conecte a sus cultos. ¿Por qué siempre tenemos que ser adultos? Es que está en la habitación, es que no lo quiero, es que si le ruego tanto, más que en vez de acercarlo, lo puedo alejar. No, si se lo estás poniendo en bandeja de plata al enemigo. Es que si voy y me pongo a la par de él y escucho una alabanza, me va a decir que soy una mala mamá o un mal papá, que estoy invadiendo su espacio. El enemigo ya invadió su espacio y no lo ha notado. No debemos cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes se aparten de los caminos de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Será que hay enemigos en nuestra casa? Hay una película, creo que se llama Viviendo con el enemigo. ¿Será que estamos viviendo nosotros con enemigos en nuestro hogar? Es un error pensar que es normal que los jóvenes se vayan al mundo y dejen los caminos de Dios. Para nosotros no debería ser algo sin importancia, que nuestros hijos, que los jóvenes, que nuestra generación se vuelvan enemigos de Dios. Comprendamos algo muy importante. Toda persona que disfruta más la vida del mundo, los placeres del mundo, es porque no ha probado, no ha disfrutado verdaderamente la vida que Cristo da. Muchos jóvenes han tenido un encuentro personal con Dios, pero endurecen su corazón y no se permiten disfrutar de la presencia de Dios. No es que el Señor no haya llegado a sus vidas, no es que no estén sintiendo la presencia de Dios. No es que los veamos ahí quietos porque no pueden sentir la presencia de Dios. Es que están endureciendo el corazón. Por eso tenemos que pedirle al Señor un corazón sencillo, humilde. Un corazón así como el de Dios. El corazón de Cristo. No entregues tu herencia y tu generación en manos del enemigo. Jeremías 12:7 dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Yo por mis hijos daría la vida. Yo por mis hijos haría todo. ¿A qué le llamamos todo nosotros? ¿A qué le llamamos darle la vida entera a nuestros hijos? Si no le estamos dando la vida con Cristo. Tenemos que hablarles a los hijos, a los jóvenes, de las maravillas que Dios ha hecho. Primera de Samuel 12:24 dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nuestra generación y nuestra próxima generación tiene que ser una generación de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños que adoran al Señor, que reconocen las maravillas de Dios, que reconocen a Dios como su Dios. Hay una parte en la palabra de Dios que no tengo el texto aquí, pero dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo van a conocer de Dios si usted no cuenta las maravillas que el Señor hace con usted? Si usted nada más llega a casa. ¿Y por qué le digo a usted? ¿Por qué estoy siendo bien directa ahorita? Porque sí les estoy predicando a ustedes. Por eso lo estoy diciendo así. Llegamos a casa y bueno, ya vine. Quizás lo cordial porque decimos, Dios te bendiga. Qué bueno que ya viniste, pero ¿y después? Fíjate que el Señor me cuida en el trabajo y me bendijo y me ayudó. Y aunque estaba
cansado, el Señor me trajo también. Y en todo el camino pude venir bien y pude manejar bien. Y si tiene auto y todas las velocidades, yo las pude poner bien. Y ni un carro pasó delante de mí y aún así el Señor me ayudó. Y nada me tocó y aquí estoy vivo. Mira, hijo, aquí estoy ya contigo, aquí estoy para disfrutar en la casa contigo. Pero a veces ni siquiera eso somos capaces de decirle cuánto el Señor nos ha cuidado del camino a la casa. Ellos tienen que conocer cuán bueno y cuán misericordioso ha sido Dios con nuestra vida, con nuestra familia. Y con ellos mismos, ellos tienen que saber sobre las sanidades, sobre la provisión, sobre la protección y todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros como adultos, como padres. Nosotros tenemos que ser esos padres, esos adultos que anuncian el Evangelio de Dios por nuestros testimonios. San Marcos 5, 18 al 19 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué bueno que testifiques en la iglesia, pero testifica en tu casa primero. Qué bueno que pases aquí al frente y digas: Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios me ayudó. Pero dilo en tu casa primero. Dice: vete a tu casa. Dile a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Dile que soy yo el que te ayudé, pero lo sabemos todos nosotros, pero sus hijos en casa no saben lo que Dios ha hecho por sus vidas. Yo sé lo que Dios ha hecho por algunos de ustedes, pero ¿lo sabrán sus hijos? ¿Sabe su hija lo que Dios hizo por usted? ¿Sabe su hijo lo que Dios hizo en su vida? Lo que el Señor le proveyó, la sanidad que el Señor hizo en usted. Lo sabe la iglesia, pero no lo saben los de casa. Y ese es un gran problema. Si nuestros hijos, si nuestra generación se ha apartado de Dios, si no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, ¿qué podemos hacer? La palabra de Dios nos da la respuesta. Tenemos que reconocer que la alegría y el anhelo más grande de todo padre y madre cristiana, hijo de Dios, temeroso de Dios, tiene que ser que sus hijos anden en la verdad. 1 Juan 1, 2 al 4 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Alégrate por sus logros, alégrate porque les está yendo bien, porque Dios les proveyó un buen trabajo, porque les ha provisto quizás de un buen esposo, de una buena esposa, de un carro, de algún bien. Pero alégrate más. Como lo dice aquí: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Si usted se está preocupando porque su hijo todavía no le quieren aprobar algo de la universidad, algún trabajo, pero si su hijo es hijo de Dios, alégrese por eso, que es mayor. No se preocupe que lo demás el Señor lo va a traer por añadidura en ellos. Alégrese el día de hoy si su hija y su hijo es creyente y tiene Señor en su corazón. Dice: no tengo yo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tenemos que hacer nuestras las promesas del Señor para nosotros y nuestra familia y profetizar sobre ellas, así como le decía a Jesús: hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Hijo de hombre, profetiza sobre tu generación. Hijo de hombre, profetiza que estas sillas van a estar llenas en el próximo servicio.
La palabra de Dios dice, Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. Profetiza sobre este versículo. Mi casa le pertenece a Dios. Mis hijos le pertenecen a Dios, mi generación le pertenece a Dios. Y lo que está por venir ya le pertenece a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Al menos que los que estemos aquí no creamos en el Señor. Pero aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y aquí habemos creyentes. Por lo tanto, dice, y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que predicarles, no debemos cansarnos nunca de hablarles de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:1-2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que tu hijo se está portando mal, afuera de tiempo, háblale de la palabra de Dios. Que no se porta mal, no importa, háblale de la palabra de Dios. Díselo, porque tampoco sabes qué está pasando en lo oculto muchas veces en la vida de tus hijos. No sabes cuántos tropiezos hasta el día de hoy ellos están teniendo, y de apariencia, así como muchas veces yo puedo ser apariencia para mis hermanos que están aquí enfrente. Muchas veces como hijos tenemos apariencia delante de los padres. Por eso la palabra de Dios dice a tiempo y afuera de tiempo. Tú no sabes si tu hijo ahorita en su interior, está afuera de tiempo. Así que es necesario predicarle la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Debemos orar para que nuestro Dios los traiga con lazo de amor a los caminos de Dios y que sepan que es Dios trayéndoles, porque qué difícil es que el Señor lo traiga a uno a la fuerza. Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Que Dios los traiga con cuerdas de amor y ellos puedan acercarse y venir a Dios, para que Dios no tenga que usar el cayado de las ataduras para traerlos a su camino. Zacarías 11:7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Qué dijimos de primero? Que era tierra, pero se han convertido en desierto. Que son ovejas, pero el Señor las puede traer por ataduras. Los puede traer a tirones. ¿Cuántas veces a mí el Señor me tuvo que traer, pero ya a las más que malas? ¿A cuántos de los que están aquí el Señor los trajo a las malas? ¿Cuántos pueden testificar lo duro que es que el Señor lo traiga a uno con un callado? Que lo traiga a uno con ataduras, a rastras. Que Dios tenga misericordia y la juventud y su herencia, sus hijos puedan venir a Dios con cuerdas de amor. Que esta sea una generación, que esta sea una juventud que se levante para temer a Jehová, para servirle con integridad y en verdad. Una generación entregada a Dios, una generación que decida hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Una generación que derriba altares de otros dioses. Una generación que no se contamina con el mundo. Una generación que le dice al rey, yo no me voy a contaminar con tu comida. Una generación que se niega a sí misma. Una generación que tome la cruz de Cristo. Una generación que acepte la vida eterna con Jesús. Una generación que pueda decirle al mundo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo es Dios.
Una generación libre de ataduras, libres para adorar, libres para danzar. ¿Dónde está mi generación? ¿Dónde está tu herencia esta noche?